Yehuda Touro, 1770-1854. Época Aharoní. Fue un empresario y filántropo estadounidense. El padre de Touro fue Isaac Touro, de Holanda, quien fuera elegido como Hassan en la sinagoga de Touro en 1762, una congregación sefardí portuguesa en Newport, Rhode Island. La familia se mudó a New York en 1780, después de que los británicos ocuparan Newport durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Se mudaron a Kingston, Jamaica en 1782. Isaac murió en 1783 y su esposa Reina se mudó con la familia a Boston para vivir con su hermano Moses Michael Hines. Ella murió en 1787 y Judah y sus hermanos fueron criados por su tío, un comerciante que ayudó a fundar el primer banco de Boston. Touro se enamoró de su prima, pero su padre prohibió el matrimonio y lo envió en un viaje comercial al Mediterráneo con la esperanza de que terminara los deseos de él de casarse. Judah fue a Nueva Orleans en octubre de 1801, donde abrió una pequeña tienda. Vendió jabón, velas, bacalao y otras exportaciones de Nueva Inglaterra y finalmente se convirtió en un destacado comerciante y propietario de barcos, especialmente después de que la compra de Luisiana impulsara el crecimiento de la región y su comercio. Se alistó en el ejército de Andrew Jackson en la guerra de 1812 a pesar de su mala salud. Estaba físicamente incapacitado para luchar, por lo que se ofreció como voluntario para llevar municiones a las baterías en la batalla de Nueva Orleans, en la que fue alcanzado en el muslo por un disparo de 12 libras que le arrancó una gran masa de carne. Fue dado por muerto, pero fue salvado por Resin Davis Sheffer, un comerciante de Virginia. Sheffer lo ayudó a cuidarlo hasta que recuperó la salud y se estrechó una amistad continua durante toda su vida. Se recuperó durante un año después de la guerra, luego reanudó la construcción de sus intereses comerciales en el transporte marítimo, el comercio y los bienes y raíces. Se aseguró de nunca hipotecar las propiedades existentes para adquirir otras nuevas y vivió una vida sencilla en un pequeño apartamento. He ahorrado una fortuna por economía estricta, dijo, mientras que otros habían gastado una por sus gastos liberales. La fama perdurable de Yehuda Touro fue como filántropo. Contribuyó con $40,000, una inmensa suma en aquel momento, para crear el cementerio judío de Newport, y compró el Elmstone Mile. Allí en el momento se pensaba que había sido construido por los escandinavos y se lo dio a la ciudad. El parque que lo rodea todavía se conoce como Touro Park. En New Orleans utilizó sus ganancias de su negocio para comprar y dotar un cementerio y para construir una sinagoga, una casa de beneficencia y una enfermería para marineros que padecieran de fiebre amarilla. Fue uno de los principales contribuyentes a muchas organizaciones benéficas en Nueva Orleans, así como a causas tan variadas como el Monumento a la Guerra Revolucionaria y el Bunker Hill. En una campaña de recaudación de fondos en Nueva Orleans, fue a ayudar a las personas que eran perseguidas en Jerusalén. También Touro se enfocó en las causas religiosas judías. Un rasgo admirable fue evidenciado en la distribución que fue de donante a principios de su fe. Donó $20,000 al hospital judío de la ciudad de Nueva York, donde llevó su sepultura en el año 1855. Este hospital ahora se conoce como el Hospital Mount Sinai. Touro también participó en la caridad a nivel personal, entregando $1,500 a una mujer que pidió ayuda para sus hijos hambrientos y pagando la deuda de $900 de un hombre alcohólico con una familia numerosa para que los hijos del hombre se salvaran de la separación de su padre. Se dice que estas historias representaban solo una pequeña parte de su donación personal, ya que prefirió permanecer en el anonimato. Morais comenta: sería imposible enumerar todos los actos de beneficio generados realizados por Yehuda Touro. A su muerte, su patrimonio proporcionó donaciones para casi todas las congregaciones judías de los Estados Unidos, legados para hospitales y orfanatos en Massachusetts. Su legado financiero y el primer asentamiento residencial judío y la casa de beneficencia fuera de la ciudad vieja de Jerusalén, Mishkenot Shanamayim, fue un legado a la Sociedad de Educación Hebrea de Filadelfia, que condujo a la construcción en 1891 de un centro de educación judío llamado Touro Hall en su honor.
Su testamento otorgó más de 500.000 a diferentes causas, una suma equivalente aproximadamente a 9 millones en términos modernos. Su testamento también incluía otro legado a su prima Catherine Hayes, como expresión del amable recuerdo que tengo de ese estimado amigo. Hayes, sin embargo, murió en Virginia solo unos días antes de la muerte de Touro. Está enterrado en el cementerio judío de Newport y la inscripción en su lápida dice: a la memoria de Judah Touro. Lo escribió en el libro de filantropía para ser recordado por siempre. El Touro College en el estado de Nueva York llega a su nombre y el apellido de su padre, Isaac. Touro vivió en Nueva Orleans durante más de 50 años y a su muerte era uno de los miembros más ricos y destacados de la comunidad judía de la ciudad de Touro Infirmary y Touro Synagogue, nombrada en su memoria, y gracias a su caridad se encuentra entre sus legados más destacados en la ciudad. Se otorga una beca Judah Touro en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. Entre los ganadores del premio se encuentra el difunto juez de Luisiana Henry Yelverton. También dejó un enorme fideicomiso en manos de Sir Moshe Montefiore para que se dedicara a causas judías en la tierra de Israel, especialmente en la reconstrucción de Jerusalén, algo en lo cual había puesto una importante meta de vida y que logró concluir con ayuda de Montefiore. El barrio de Miskenot Sha'anim en Jerusalén fue construido gracias a Yehuda Touro, además de importantes remodelaciones en Jerusalén como la construcción del muro del Kotel y otras demás modificaciones que se hicieron para seguridad de los Yehudim y para ampliar la zona en la cual los Yehudim pudieran habitar en Eretz Israel. Debido a las heridas que recibió durante la guerra, no pudo tener hijos físicos, pero decidió que sus obras y buenas acciones fueran su legado.